Bien, amigos, continuamos con el día y nos place mucho recibir a la ministra de Cultura, doña Carmen Heredia, que es una mujer muy ligada, creo que desde su niñez, al arte, a la danza, al teatro fundamentalmente, pero que ha desempeñado muchos cargos públicos en esa materia, directora de Bellas Artes, directora del Teatro Nacional. De manera que tenemos en cultura a una persona con mucha experiencia, con muchas labores realizadas en el mundo de la cultura. Bienvenida, doña Carmen. Muchas gracias, encantada. Muy buenos días, doña Carmen. Bueno, vamos a comenzar Buenos la entrevista preguntándole, bueno, sus prioridades en el Ministerio de Cultura, cómo ha encontrado la situación del ministerio a su ingreso. Bueno, ha sido un mes intenso justamente porque las condiciones en que encontramos el ministerio no eran las idóneas, en el sentido de que había una reparación suspendida y esto nos ha ocasionado muchos problemas porque no hemos podido colocar a los nuevos incumbentes en las oficinas. Esto ha ido poco a poco mejorando. El problema también con el auditorio, que bueno, les restituimos su nombre de Enriquillo Sánchez. En fin, hemos ido poco a poco haciendo las cosas que hemos podido, pero ya en el plano más general, en cuanto a lo que es el programa del ministerio, hemos podido ir poco a poco. Una de las cosas que yo desde el principio he tenido en cuenta es la descentralización de la cultura. En tal sentido, me he visitado ya muchas regiones del país. Y cada vez que voy, pues vengo un poco triste porque las condiciones que encuentro allí son deplorables. Las escuelas de bellas artes, las casas de la cultura abandonadas, en fin. Entonces, eso es bastante traumático. Y sobre todo en momentos como estos, que estamos viviendo, donde todo es más difícil. Pero bueno, todo es empezar y querer hacer, porque la cultura somos todo. Entonces, debemos de alguna manera empezar, y lo estamos haciendo poco a poco. En fin, son tantas las cosas que yo te podría decir que en un programa no daría abasto. Bueno, yo imagino que usted debe tener muchos planes, dada su experiencia, ¿verdad? Pero el Ministerio de Cultura siempre se encuentra con una realidad muy dura. Los gobiernos no le asignan recursos más que mínimamente. Y para hacer un trabajo se necesitan recursos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque usted debe tener muchos planes, pero ¿tiene con qué emprenderlos? Realmente no todos los planes se podrán hacer porque realmente no tenemos el presupuesto. Y como tú dices, la cultura no siempre ha sido prioridad. Pero poco a poco, con lo que tenemos, trataremos de hacer cosas. Porque no nos podemos pasar la vida nada más que quejándonos. Poco a poco iremos haciendo cosas. Y yo siempre le hablo a los artistas, a todos los que componen este Ministerio de Cultura, vamos a tratar de hacer las cosas. Bueno, con lo que podamos, pero hacer. Y naturalmente yo espero que a la medida que pase el tiempo, pues el Ministerio de Cultura tenga la verdadera prioridad que debe tener en este gobierno y en todos los demás. Eso es muy importante, porque la cultura es muy amplia. La cultura es todo. Nosotros vamos a los pueblos y nos encontramos con artesanos que son verdaderos artistas, pero esos artesanos necesitan mejorar su técnica y para eso se necesitan escuelas. Asimismo, los músicos, encontramos jóvenes realmente entusiasmados con la música, pero vemos escuelas cerradas. Entonces, eso es una prioridad del Estado, de nosotros como Ministerio de Cultura, que esa juventud tenga acceso a las escuelas. Pero esas escuelas tienen que tener maestros formados. Entonces, todo es una cadena. Tenemos que empezar por las escuelas,
que formen esos maestros para que esos maestros puedan enseñar. Así que es una labor muy ardua, la verdad, pero yo soy una persona optimista de por sí, así que para adelante, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos. Doña Carmen, mucho se ha señalado sobre la posibilidad, por ejemplo, de actividades culturales y educativas, llevarla a las escuelas públicas del país, ahora que hay nuevos proyectos y el Ministerio de Educación tiene, digamos, recursos suficientes. ¿Se ha establecido algún tipo de diálogo, por ejemplo, esas horas extendidas y demás, para este tipo de trabajo conjunto? Sí, justamente la semana pasada tuve una entrevista con el ministro de Educación y estuvimos hablando de la tanda extendida justamente para que en esas horas de esa tanda extendida se pueda llevar el arte, se puedan dar clases de danza, de música, de teatro, de literatura. Ese es el propósito con la tanda extendida, para que no sea simplemente un juego, no, que sea algo que les quede a los estudiantes en esa tanda extendida. Bueno, efectivamente, este programa en varias ocasiones, con diferentes ministros que han pasado por cultura, siempre hemos planteado que mientras a cultura no se le dota de suficientes recursos, desde que se aplica el 4%, educación sí que tiene recursos. Y tiene la tanda extendida, vacía de contenidos. Y siempre le hemos preguntado a los ministros de Cultura y de Educación que hemos entrevistado en este programa, ¿por qué si los maestros del Ministerio de Cultura ganan tan poquito, no les paga educación para dar contenido de arte a la tanda extendida, incluso para formar a otros en esa misma línea? Y qué bueno que usted está diciendo que ya hay un contacto en ese sentido. Pero por otro lado... Sí, va a haber un acuerdo. Vamos a tener un acuerdo para que esos maestros puedan ser beneficiados con un sueldo, por supuesto. Exacto. Usted dijo con mucha propiedad al principio que la cultura es muy amplia, es todo. Generalmente se tiene el equivocado concepto de que la cultura es la cultura clásica, las bellas artes, en fin. Pero qué importante es la cultura que nace del pueblo, en este caso del pueblo dominicano. Aquí solamente hay una escuela de merengue en Santiago que pertenece a cultura y ha sido descuidada durante mucho tiempo. No hay instrumentos, a los profesores no le pagan o se retrasan muchísimo para pagarle. ¿Tiene algún plan en ese sentido? Porque esa es nuestra expresión cultural, musical más importante, el merengue. Por supuesto que sí. Como tú bien dices, desde el punto de vista antropológico, todo lo que hace el hombre es cultura. Entonces, nosotros tenemos que ir a rescatar esos valores culturales que tenemos. Las escuelas de folclore, por supuesto. Hay muchos grupos folclóricos en todo el país que tenemos que darle apoyo. Y sobre todo escuelas que formen maestros, y los maestros que puedan tener alumnos que salgan con un grado, vamos a decir así, de preparación. Eso es muy importante. No solamente el folclore, todo, porque hay muchos jóvenes que quieren hacer teatro, que quieren hacer danza folclórica, no solamente, danza clásica, danza moderna, contemporánea, en fin, es muy amplio. Y quisiéramos de alguna manera poder incidir en todos para que logren una profesión dentro de ese deseo que tienen de prepararse, de asumir esa responsabilidad como artistas, como formadores. Eso es sumamente importante. Quisiera preguntarle, obviamente estos son tiempos difíciles, estamos en una etapa de pandemia y entonces todos los sectores están golpeados, pero obviamente el sector cultural, que no ha sido prioridad, además la gente
no pone el arte y la cultura en primer lugar, pone otras necesidades. ¿Qué pasa ahora con todos esos gestores culturales, artistas, miembros de todos estos grupos golpeados por el COVID-19 en este contexto, en esta realidad? Muchos de ellos con una merma significativa en sus actividades, en sus labores cotidianas, en sus ventas, en sus actividades artísticas. Bueno, la verdad es que sí ha habido un sector que ha sido golpeado, el artístico, vamos a decir así, porque los teatros están cerrados, porque los profesores no han podido impartir las clases, en fin, es un momento difícil. Pero yo espero que poco a poco las cosas vayan mejorando. Ese es el optimismo que me caracteriza, por supuesto. Y de hecho, nosotros vamos a comenzar a abrir los teatros. Justamente puedo anunciar ahora que el día 12 vamos a tener un concierto en el Teatro Nacional. Va a ser un concierto con un aforo muy limitado, por supuesto. Y vamos a presentar a la gran pianista violinista dominicana Aisha Shaed. Y en el Teatro Nacional, como les digo, con ese concierto vamos a dar luz verde mortecina, vamos a decir así, porque va a ser poco a poco como vamos a ir abriendo los teatros. Y siempre respetando las reglas, el aforo reducido, el espacio entre una persona y otra. Pero bueno, poco a poco, con optimismo, queremos ir incorporando ya las artes, a los artistas. Porque la verdad es que están sumamente frustrados, vamos a decir, es un año muy terrible lo que hemos tenido. Y yo los entiendo también, porque cuando un músico deja de tocar, es como que pierde parte de su vida. Así mismo el bailarín, el teatrista, en fin. Poco a poco iremos incorporando ya las actividades artísticas para que el público también pueda, de alguna manera, y también de la manera virtual, como se acostumbra ahora, poder disfrutar de esos espectáculos. También nosotros estamos programando ya lo que es la Bienal de las Artes Plásticas. Bueno, bienal entre comillas, porque hace 5 años que no se hace esta bienal, pero ya nosotros estamos planificándola para el año que viene. Entonces, así también queremos de nuevo incorporar lo que son los talleres literarios. Hay mucho entusiasmo en esto, muchas personas que se me acercan, que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro. Yo les digo, poco a poco se irán haciendo, sobre todo en materia de literatura. Creo que hay una gran expectativa con esto, porque hay mucha gente interesada y eso me encanta. Pero también tenemos lo que son las ferias del libro. Ya de hecho, la semana que viene, o dentro de 15 días, nosotros vamos a iniciar una feria del libro semipresencial y virtual, por supuesto, en la región del sur. Y así vamos a ir haciendo ferias del libro porque no podemos limitarnos solamente a la ciudad de Santo Domingo. Vamos a tener muchas ferias regionales en la medida de lo posible. Y eso me parece que es sumamente importante porque hay que incentivar la lectura. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a nuestra ministra de Cultura, doña Carmen Heredia. Esta participación nos ha dado una panorámica que si se ponen recursos en manos de Cultura, los planes son evidentemente positivos, ¿verdad? Así que muchas gracias. ¿Sí? Sí, usted decía, diga. Otro punto importante son los museos. Ya los museos están preparados prácticamente para abrir próximamente, también como lo requieren las circunstancias, pero poco a poco ir incorporando. Los museos son muy importantes y hemos estado trabajando muy fuertemente en todos los museos para que estén disponibles. Y también queremos crear ya lo que va a ser el Museo de la Música Dominicana. Estamos trabajando
mucho en esto y hay muchas personas interesadas en crear este museo, que va a ser un patrimonio y además va a ser un atractivo turístico. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Heredia, ministra de Cultura. Gracias por estar aquí esta mañana, como decía Uchi Lora. Bueno, decir que, Uchi, la zona colonial ya hay parte de sus actividades que se están reiniciando, están anunciando, y eso forma parte, por ejemplo, de lo que decía ella, comenzar con los museos, comenzar con las actividades y volver poco a poco a la normalidad. Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con el... hay que despedir ya. Se nos acabó el tiempo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Recuerden que pueden vernos no solamente en el canal 11 de Telesistema, sino que además pueden vernos en vivo en YouTube, en el Día RD. Y de hecho, ¿cuántos dominicanos y dominicanas alrededor del mundo conectados con el país a través de El Día? Nos da mucha satisfacción que puedan mantenerse actualizados sobre la realidad cotidiana de la sociedad dominicana. Y que además, Uchi, le permite a la gente recuperar, por ejemplo, si usted no lo vio, bueno, pues lo ve diferido, lo ve en cualquier momento, porque la gente también, el mundo es dinámico y ahí lo tiene. Por ejemplo, si usted le dice, ¿tú viste lo que dijo la ministra de Cultura en El Día? No, no lo vi. Bueno, pues lo busca en YouTube. Ya, es fácil. Y lo podrá ver. Bueno, exactamente. Bueno, pues entonces hasta mañana. La adicción es una enfermedad que se caracteriza porque la persona que la tiene pierde el control sobre su conducta y sobre una serie de actividades que realiza. Es importante señalar que cuando hablamos de adicción no nos estamos refiriendo solo en las secuelas que deja en la persona afectada, sino también en los miembros de la familia. Una enfermedad como esta se reconoce como crónica porque a medida que pasan los años, los días, las horas, se va haciendo más difícil de tratar y los daños tienden a ser cada vez más recurrentes. También se les reconoce como una enfermedad sistémica porque no tan solo afecta a la persona que la posee, sino también a los que les rodean y también a la sociedad. Es importante resaltar que una de las secuelas que tiene esta enfermedad es la posibilidad de la muerte, debido a que los daños se van haciendo cada vez más crónicos y por tanto muchas veces son irreversibles. Otra secuela importante es el delito, ya que a la persona se le afecta la esfera moral y tiende a buscar la manera de financiar su consumo con un sinnúmero de actividades que violentan las normas socialmente aceptadas. Una de las medidas más recomendadas es que se entienda que esto es una enfermedad y que no se le dé un tratamiento a la persona enferma como si fuera un delincuente, independientemente de que su conducta sí debe ser sancionada. Cuando se le derive a un programa de tratamiento, y esta es una recomendación fundamental, la persona tiene que acatarlo al pie de la letra bajo la consigna de hacer conciencia de que recuperándose de los síntomas de la adicción, también se recuperará de los problemas morales y sociales que esta enfermedad genera. Es importante que los miembros de la familia, cuando notan una sintomatología en frecuencia, en duración e intensidad que pueda asemejarse a la enfermedad de la adicción, traten de convencer a la persona adicta a que acepte ir a un programa de tratamiento. La mejor manera de hacerlo es buscar personas que influyan sobre su conducta y hacer una especie de grupo o sesión o reunión donde se debata abiertamente este tema y las consecuencias que ya estamos observando. La enfermedad de la adicción, cuando ya la persona acepta ir a tratamiento, inicia con un proceso de darse cuenta de cuáles son las señales o los detonantes ante los cuales esta persona reacciona consumiendo o perdiendo el control, y a partir de ahí se diseñan una serie de estrategias para que pueda aprender a autocontrolarse. También se trabajan los síntomas físicos desde el punto de vista médico para lograr una recuperación integral
que se completa también con un abordaje familiar, espiritual y sobre todo con los grupos de autoayuda que influyen favorablemente en la recuperación.